Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Estamos enlazados con Señal Colombia, tratando uno de los temas más importantes en Colombia, la atención a las víctimas por el conflicto armado. Hoy hablaremos justamente de la restitución de tierras, cuáles son los trámites administrativos y jurídicos que tienen que realizar estas personas que han sido víctimas del conflicto armado para poder volver a sus tierras o que se les sea restituido lo que han perdido en este conflicto. Muy bien, en la tarde de hoy tenemos a Julio Costumal, y él es coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Y también tenemos a Beatriz Villegas. Ella es abogada de protección y prevención de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Muy buenas tardes, Beatriz, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, comencemos por el principio, comencemos por definir cómo hace una persona que ha sido víctima de desplazamiento forzado o cualquiera de las maneras que haya sido desplazada de su tierra para reclamar la tierra. Bueno, con la Ley 1448 se crea una institución denominada la Unidad de Restitución de Tierras. A través de esta institución, todas las personas que han sido despojadas o que han debido abandonar sus predios deben acercarse allí para hacer la declaración del abandono o el despojo de sus predios. La acción que ellos deben emprender es contar todo lo sucedido, relatar de manera clara los hechos mediante los cuales tuvieron que abandonar o fueron despojados y aportar alguna documentación mínima que acredite que efectivamente son propietarios, poseedores o tenedores de dichos predios. Muy bien, ¿cuáles son las fechas en las que está estipulado que pueden reclamar? Bueno, la Ley 1448 contempla un término inicial a partir del año de 1991 y tendremos pues una fecha como límite el año 2021. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los hechos generados antes del año 2011 o de la entrada en vigencia de la Ley 1448 tienen un término de 4 años para ser declarados. ¿Eso qué significa? Que tendrán oportunidad de hacer la declaración hasta el 11 de junio del año 2015. Bueno, muy bien, tenemos a Luz Merly, ella nos está llamando desde Medellín. Muy buenas tardes, Luz Merly, bienvenida. Buenas tardes, señora. Cuéntanos, mira, ¿cuál es el su caso caso? mío es que yo desde el 2009 llevé todos los papeles pues hasta que en lo que queda aquí por la... Bueno, llevé los papeles. Y pasa y sucede que ahora en el 2009 me llamaron a hacer unos talleres, otra con la psicóloga, bueno, y me dijeron que del 18 de septiembre empezara a contar 3 o 4 meses para entregarme la plata. Estas son las horas, eso es desde el 2013 que me dieron los papeles, hice los talleres. Y estas son las horas que ni suena ni truena como se dice. Entonces yo quisiera saber en qué está mi caso. Muy bien, muchas gracias por llamarnos. ¿Qué le podemos decir a doña Beatriz, Julio? Doña Luz, informan pues de la unidad de víctimas que su caso ya está analizado, ya fue incluida en el registro tal como usted lo está indicando y que ya está para cuadro para pago. Es decir, a usted ya le hicieron lo que usted indicaba, que estuvo en unos talleres y demás, le hicieron, eso se llama PARI, le evaluaron pues su situación socioeconómica para determinar si ya era procedente el pago. Acá hay que recordar que la unidad de víctimas hizo unas nuevas reformas con el fin de hacer unas priorizaciones para dichos pagos. Entonces, usted se encuentra entre las personas que están priorizadas para esos pagos de la indemnización, dado que su caso está incluido desde antes de su caso y sus trámites empezaron a realizarse antes de junio del 2011, que es uno de los criterios que se tienen en cuenta para priorizar el pago. Es decir, que la van a estar llamando pronto, esperemos que pronto, la unidad de víctimas para realizar el desembolso del pago de la indemnización. Bueno, muy bien. Saludamos a Duván Remedios. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Cuéntenos, Duván, ¿cuál es su caso? Señorita, muy buenas tardes. Sí, qué pena, es tan amable para averiguar en qué estado se encuentra la indemnización mía por desplazamiento forzado. Muy bien. Él está llamándonos desde Remedios, ¿cierto? No, en este momento estoy aquí directamente en Medellín. ¿Está en Medellín? Ah, ok. Bueno. No, estoy aquí directamente en Medellín. Muy bien, muchas gracias, Duván. Contémosle a Duván en qué está el caso de él. Él
como indicó, hizo unos trámites ante Sí. la unidad por desplazamiento forzado, ya hace tiempo está incluido en el registro. Recordemos que a las personas que están en situación de desplazamiento, la unidad de víctimas, como estaba indicando hace poco, creó unas nuevas herramientas jurídicas para hacer la evaluación de la situación socioeconómica. Las personas que no les han hecho el PARI en este año tienen que acercarse a la unidad de víctimas, a los puntos de atención para que les hagan el PARI. Eso es una evaluación de la situación socioeconómica de su núcleo familiar y con el fin de determinar si les siguen dando otra ayuda humanitaria de emergencia o si le dan una indemnización. Indica también la unidad por el interno que está pendiente una ayuda humanitaria transicional, una suma de dinero que les dan prorrogable por 3 meses a algunas personas, más o menos en 4 meses lo pueden estar desembolsando. Entonces, que se acerque al punto de atención donde él ha acudido en otros momentos. Muy bien, ¿en qué consiste? Perdón, ¿Quiere decir algo? Muy importante tener en cuenta que la atención de los PARIs empiezan a partir del mes de mayo, entonces lo invitamos para que se acerque a partir del mes de mayo para que solicite su entrevista en PARI, pues en el procedimiento PARI. Bueno, expliquemos un poquito en qué consiste el procedimiento antes de atender esta llamada. ¿Cuánto tiempo se demora? Como para que la gente vaya con un panorama claro. Realmente el PARI es una actualización de la información para la unidad de víctimas. Entonces los funcionarios, en este caso los enlaces de reparación, que están ya capacitados para hacer las entrevistas, lo que hacen es verificar las condiciones socioeconómicas, de habitabilidad, de empleo, de educación que hoy tienen las familias para determinar el grado de priorización y de vulnerabilidad en que se encuentran. Muy bien, para establecer en qué momento se le atiende, Exacto. según la lista de personas que hay. Claro, y para poder priorizar, porque realmente hay personas que requieren unos conceptos de priorización más previos que otros. Perfecto. Nos está llamando Lucía del Socorro, acá en Medellín. Lucía, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, niña. Muy bien, Lucía, cuéntenos. Mire, niña, yo le hago una preguntita. Lo que pasa es que desde el año pasado, en octubre, yo salí incluida, pero por medio de desplazamiento forzado, y justamente hoy me llegó la ayuda de humanitaria, ¿cierto? Sí. Pero yo también había hecho por parte de homicidio de mi hijo, pero ya llevo muchos años en este proceso, entonces yo quisiera verificar por lo que por la ley 1290 me salió que no, que yo tenía que volver a declarar por la 1448. Yo ya hice todo el proceso desde el año pasado, también nuevamente volví a mandar los papeles y quisiera saber este proceso en qué va. Muchas gracias. ¿Hace cuántos años fue? Me lo mataron en el 90. En el 90. Ok, muchas gracias. Listo. ¿Qué le podemos contar? Efectivamente nos registra una declaración por decreto 1290 y una declaración por desplazamiento forzado, ¿cierto? Un homicidio en desplazamiento forzado. Como ya usted nos dijo, tiene en este momento su ayuda humanitaria disponible a través de las entidades bancarias dispuestas por la Unidad Nacional de Víctimas. Con respecto al hecho del homicidio que usted declaró por decreto 1290, ha presentado usted un recurso de reposición, el cual a la fecha no ha sido resuelto. Ya a través de los funcionarios de la Unidad Nacional que nos acompañan en el programa, haremos el traslado y la solicitud de priorización de su caso, de tal manera que en un término perentorio podamos tener una respuesta al recurso de reposición. Lo que significa que la invitamos que se presente a un centro de atención a víctimas, más o menos en el término de 2 meses a 3, para que verifiquemos qué resultados obtuvo el trámite que iniciaremos el día de hoy. Bueno, muy bien. En la ley de víctimas y restitución de tierras hay 2 etapas, la administrativa y la judicial. ¿En qué consiste cada una de ellas? Sí, una está a cargo de la unidad de restitución de tierras, que era la entidad que mencionaba la doctora Beatriz, y está encargada de hacer como el primer filtro de legalidad sobre las declaraciones que hacen las víctimas. Es decir, ellos son los primeros que hacen el análisis, el estudio y determinan si la persona efectivamente fue obligada a abandonar su predio o fue despojada de su predio. No son los que hacen la restitución, ellos son los que incluyen en unos registros el requisito para poder acudir a una etapa judicial. Ya la segunda etapa es la etapa judicial, que se puede hacer a través de abogados contractuales que escoja la víctima o a través de abogados asignados por la unidad de restitución de tierras y se presenta la demanda, como una demanda, se presenta un proceso judicial donde se abren unas pruebas y finalmente un juez de restitución o el tribunal de restitución va a decidir si efectivamente fue obligado a abandonar su predio o fue despojado de su tierra.
y se ordena una eventual compensación en dinero o en otra tierra en equivalente. Bueno, muy bien, nos está llamando María Eugenia. María Eugenia, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, niña, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, María Eugenia. Niña, te comento, es que a mí me asesinaron un hijo en el 94. Yo hice la declaración el 31 de mayo del 2012. Fui notificada en abril del 2013 y en junio del año pasado me llamaron para que fuera a llevar los últimos documentos y me dijeron que en 3-4 veces me estarían llamando para la indemnización. Esa es la hora en que no me han llamado ni para pedirme más documentos ni para decirme en qué estado se encuentra la solicitud. Bueno, María Eugenia, muchísimas gracias. Le vamos a responder con mucho gusto. Bueno, doña María Eugenia, buenas tardes. Le contamos que efectivamente usted hizo una declaración a través de la Ley 1448 y en el año 2014 fue valorada como incluida. Hay que tener en cuenta que la Unidad Nacional de Víctimas aún está resolviendo los casos declarados entre el año 2008 y 2011, por lo tanto, aún no se han hecho entregas de indemnizaciones correspondientes a la Ley 1448 o hechos incluidos después del año 2012. La invitamos a que esté muy pendiente, de que esté llamando a la línea 018000 o acercándose al Centro de Atención a Víctimas para conocer el estado de las programaciones, porque en el momento pues aún están en trámite de programarse. Otra cosa yo agregaría, precisamente atendiendo al asunto de la priorización de algunos casos, si la señora es mayor de 70 años, si tiene alguna discapacidad o las personas que están incluidas en la resolución o en el registro padecen de alguna discapacidad o alguna enfermedad grave o terminal, que vayan al punto de atención, lo manifiesten para efectos de que le hagan una priorización, así como a cualquier otra población que esté en esas circunstancias. Bueno, muy bien. Hay uno de los temas importantes y que es la microfocalización. ¿Qué significa la microfocalización dentro de la Ley de Víctimas? Muy bien. La Unidad Nacional y la Unidad de Restitución de Tierras toman una decisión administrativa de identificar ciertos sectores a nivel nacional que cumplan con unas condiciones particulares para iniciar procesos de restitución y de retornos de población desplazada, despojada o que tuvo que abandonar sus bienes. Estas condiciones están directamente relacionadas con condiciones de seguridad de los sectores, con densidad de las reclamaciones, es decir, con que exista un número suficiente de reclamantes dentro de esos sectores que conjuguen entonces para que la unidad invierta recursos, priorice los casos, presente los casos ante los jueces de restitución de tierras y entonces puedan efectivamente materializar las restituciones o las modalidades que se presentan, que pueden ser las compensaciones o las indemnizaciones de acuerdo a las condiciones particulares de cada familia. ¿Esa microfocalización en los territorios depende de la cantidad de personas que demanden la atención? O sea, ¿se pueden poner en unos territorios en los que se note que están aumentando las denuncias o las reclamaciones? Hace parte de una de las características, pero no es la característica principal. Particularmente es que existan condiciones de seguridad propias para que las personas puedan retornar a sus predios. Bueno, muy bien. Nos está llamando Ingrid de Medellín. Ingrid, buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, cuéntenos, Ingrid. Amor, es para averiguarte sobre mi caso, si estoy incluida en el grupo de priorización para la indemnización como víctima del desplazamiento. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le podemos contestar? Al igual que la señora ahorita llamó otra persona, precisamente preguntando por el asunto de la indemnización.